Hola, ¿qué tal, querido joven que puedas estar escuchándonos? Bienvenido a tu podcast Experiencias, un espacio donde podrás encontrar, oír diversas experiencias con las cuales muy seguramente vas a identificarte y nuestro deseo más grande es que puedas llevarte una lección de vida que puedas aplicar a tu día a día. Y hoy el tema de esta semana en nuestro podcast es un tema bastante fuerte. Si tú estás coqueteando con la posibilidad de probar la bebida, el alcohol, quizás ya te has involucrado o quizás estás sumergido en ese vicio y piensas que no hay salida, este podcast te va a interesar muchísimo. Por favor, quédate con nosotros. Y como ya sabes, cada semana traemos a un invitado y siempre buscamos un invitado que haya vivido en carne propia el tema del cual vamos a hablar. Y yo estoy muy contento de tener a mi querido amigo, paciente también, Rangel, y estoy muy contento por eso. Habíamos dicho ya desde cuándo hacer este podcast y llegó el día. No hay día que no llegue. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Rangel? Este, Bien, doctor. ¿Bien? Bien. ¿Nervioso? Un poquito. Un poquito. Fíjese que es algo que me he acostumbrado en mis últimos años que he estado sobrio, a hablar con la verdad. Ok. O sea, y le digo esto y quiero romper el hielo con esto, decirles, es que sí, estoy nervioso, pues, ¿no? Es algo natural en un ser humano como yo. No, yo soy un ser humano que genera muchas emociones. Entonces, pues sí, estoy nervioso, pero pues tranquilo, ¿no? ¿Sí? Porque estoy con un amigo. Claro. Ya le dije, haga de cuenta que llegó a la consulta dental y nos vamos a echar una charla. Además, usted me dijo, tenemos dos formas de hacer el podcast, así me dijo. Una donde no me muestre y si es así, voy a hablar a rajatabla, me dijo. Así me lo dijo. Así es que Sí. decidimos esa opción y eso es precisamente lo que queríamos, que usted hable a rajatabla, ¿sale? Entonces que no se calle ninguna de las experiencias que usted ha vivido en este proceso de vida, y que seguramente va a ayudar a muchísimos jóvenes que ahorita están escuchando este podcast, porque le aseguro que son muchos, y puedan llevarse algo muy bueno de aquí. Quisiera iniciar este podcast hablando un poquito de cómo lo conocí, porque de ahí creo que abro el tema. Recuerdo, si no lo recordaste, yo le voy a traer la imagen. Usted llegó al consultorio a recibir una atención dental, especialmente por un diente que ya no tenía. Entonces usted me dijo, ¿qué doctor? Quiero que me tapes este diente, porque... Pero yo noté algo ahí. Más allá de que usted quería ponerse un diente, quería aplicar algún principio que usted había aprendido a su vida. Y me lo compartió en ese momento. Dijo, empecé a interesarme en mi cuidado, en mi persona. Y empezó a contar sus historias de vida que realmente a mí me comenzaron a impactar, porque usted estaba sufriendo un proceso de transformación, estaba cambiando su vida. Y en ese momento usted me lo empezó a compartir. Y una de las cosas que me compartió precisamente era este cambio que estaba teniendo en su manera de beber, en este proceso en el cual usted se había sumergido, que era el alcoholismo, y usted había salido adelante de ese problema. Y pues yo lo noté muy emocionado, muy contento, dispuesto a aplicar todo lo que se le estaba enseñando. Entonces, va a eso, señor Rangel. Usted está superando, porque una de las cosas que siempre me ha dicho es, siempre decimos que estamos en ese proceso, ¿no? Es día a día, ¿no? Un día, otro día. Había una frase, ¿cómo eras? Esa frase es Solo por hoy. solo por hoy, exactamente, solo por hoy. Y usted estaba aplicando precisamente ese principio, el solo por hoy.
Y eso a mí me encantó. Y bueno, vamos a hablar acerca del tema del alcoholismo. Y tenemos que empezar por un lado, ¿no? Vamos a empezar por el comienzo. ¿Cómo se empieza a desarrollar este problema? Mire, yo le digo, cuéntenos su experiencia. Le pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo muy conocido, muy amado también, lo quiero mucho, pero él me contó su experiencia de vida con respecto al inicio del alcoholismo. ¿Y sabe qué me dijo, señor Rangel? Él me dijo, todo comenzó con un juego. Y yo me vine a estudiar la facultad aquí a Oaxaca. Mis papás, obviamente nunca estarían de acuerdo en que yo bebiera. Y yo llegué con el firme deseo de no tomar ni una gota de alcohol. Así era mi mentalidad. Y resulta que en una tarde de fiesta, con muchos cuates, muchos amigos, le empiezan a ofrecer el alcohol. Y él, decidido a no tomar, él siempre decía, no, yo no voy a tomar, yo no voy a tomar, no tomo alcohol, no tomo alcohol. Hasta que todo comenzó con un juego. Un juego donde llamaron a todos los chavos, los pusieron en un círculo y les decían, miren, el juego consiste el juego se llama Mi abuelo vino de Francia. Y él decía, mi abuelo vino de Francia y trajo cuatro zapatos. Se les había asignado un número y el que tenía el número 4 tenía que decir, ¿por qué 4? Y el otro decía, entonces, ¿cuántos? Decía 5. El que tenía el 5 decía, ¿por qué 5? El otro decía, entonces, ¿cuántos? 6. Y el que tenía el número 6 contestaba y así, de manera seguida. Obviamente, el que se equivocara, el castigo era que le daban una copita de licor y lo tomaba. Ese era el castigo. Mi amigo era un pollito y obviamente varias veces perdió y comenzó a ingerir el alcohol. Y él me dijo, Fer, no me di cuenta que estaba borracho hasta que me levanté y sentí que todo me mareó y no pude articular ni 3 pasos. En ese momento me di cuenta que estaba ebrio. Y de ahí comenzó, ese fue el comienzo de una historia de alcoholismo que terminó, mi amigo terminó tocando fondo en un punto donde dijo, tengo que cambiar, no pueden seguir las cosas así. Y buscó ayuda y comenzó a cambiar. Pero como todo comienza con un juego. En su caso, señor Rangel, cuéntenos cómo empezó todo. Sí, nuevamente, doctor, gracias, ¿no? Gracias por la invitación y pues también quiero agradecer a los muchachos que apoyan en la grabación y pues también ser enfáticos, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por este momento. Antes de iniciar mi charla, pues acabo de mencionar a Dios. Yo formo parte de una comunidad de Alcohólicos Anónimos, donde pues quiero ser enfático, ¿no? ¿Sí? Nosotros es una comunidad 100% espiritual, no es religioso. Nosotros tenemos un enunciado, siempre en todas las reuniones, cada vez que iniciamos una charla, una plática, una reunión, leemos el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Entonces quiero resumirlo hoy nada más en decirles que somos un programa 100% espiritual y 100% que no tiene nada que ver con la religión. Okay. Nada, ¿no? Entonces, quiero arrancar con eso, ¿no? Agradeciendo a usted la oportunidad que me da de pasar el mensaje. Fíjese que sí, hace rato que me decía cómo llegué a su consultorio, en efecto, sí, por la necesidad, ¿no? De ponerme un diente, porque gracias al exceso de cocaína que consumí, apoyada con el alcohol, pues se me empezaron a debilitar mis dientes y varios de ellos fueron dañados, ¿no? Entonces, contestando haciendo el enfoque a cómo nos conocimos, ¿no? Fue por eso que llegué. Bueno, ahorita vamos a llegar a la parte fuerte del tema del alcohol y la droga, pero fíjese que en mi comunidad y con relación a la historia que me cuenta de su amigo, pues pues pareciera que somos calcas al carbón. Okay. O sea, nos parecemos mucho en el inicio, ¿no?
Realmente su servidor, yo soy originario, o sea, yo nací en la costa oaxaqueña, allá está mi ombligo. Entonces, allá en mi rumbo y a colación van las fechas. Yo recuerdo perfectamente el primer día, la primera vez que hice contacto con el alcohol. El 24 de diciembre en mi colonia se acostumbra a celebrar el nacimiento del Niño Dios, el 24. Entonces, cada año nosotros asistíamos, ahorita pues ya no estoy allá, pero asistíamos a esas reuniones a festejar al Niño Dios, en donde pues familiares participaban en arrollar al niño y todas esas cosas. Entonces había una relación estrecha ahí, y recuerdo perfectamente que ahí probé el cocol. El cocol. Cocol. Es una bebida tradicional de ahí, me imagino. Es una bebida tradicional, pues obviamente la necesidad nos hace ingeniárnoslas. Bueno, el cocol es agua de coco. Ok. Agua de coco y alcohol de caña, 96, ¿no? Del 96. Del 96, entonces hacemos tambos, depende del número de personas, y lleva agua de coco, leche clavel, canela, cáscaras de limón, y ahí hacemos nuestros. Ok. Y esa fue la bebida que yo consumí, recuerdo, que pues me llamó la atención, ¿no? Y fue que me tomé un vaso, pero fue la primera vez que tuve contacto con el alcohol. Pues ese día, no, yo no sentí nada, solo me la tomé, ¿no? Pero pues como que ya había, ¿no? Cierta, pues, ¿cómo podré decirle, no? Pues, como me llamaba la atención, ¿no? Porque pues yo veía que la gente que tomaba eso, pues bailaba y se ponía alegre, ¿no? De alguna manera uno tiene que identificar qué es lo que te llama la atención. Pues a mí me llamó la atención porque... Esa alegría. Esa alegría que provocaba a los demás, ¿no? Yo no sabía lo que me iba a meter, bueno. Usted quería estar alegre. Pues sí, creo que es algo que toda la persona que busca, todos los ¿no? seres humanos Todos los seres buscamos, humanos estar contentos, estar alegres, ¿no? Entonces, yo tenía 14 años. Estaba en la secundaria. Entonces fue creo que la primera vez que hago contacto con el alcohol. Recuerdo perfectamente mi primera borrachera. Fueron a los 17 años. 17 años. A los 17 años mi primera peda, pues. Peda. Así como decimos. Okay. Pero... ¿Y cómo fue? No, pues nos compramos mezcal y Coca-Cola, ¿no? Y para rápido, ¿no? Y yo sí recuerdo, me puse pedo, ¿no? Y pues así entramos al baile. Fíjese, ya, o sea, de alguna manera yo ya identificaba una bebida que me ponía alegre, ¿no? Okay. ¿No? O sea, y ahí vamos a ir avanzando. Sí, ¿veas? sí. Veas Es que yo creo que eso se identifica todo joven. De alguna manera el ser humano busca alegría, ¿no? Claro. La buscas, ¿no? Ay, al rato vamos a llegar a la parte frontal, ¿no? De cómo es que, pues, esa parte, ¿no? Cómo termina, ¿no? Bueno, y a los 17 años, una peda, ¿no? Así loca, ¿no? Pero fíjese que y ahí empiezo yo ya, a ponerme pedo, ¿no? Y a tomar. En esto sí estudiaba el bachillerato, ahí en Puerto Escondido. Ahí estudiaba yo el bachillerato y, pues la verdad, yo no tenía deseos de volverme alcohólico ni nada de eso, ¿no? Yo lo que quería era estudiar, prepararme, ¿no? Porque, pues la verdad, el lugar donde vivíamos, pues son casas muy sencillas, entonces de alguna manera el ser humano busca siempre mejorar, ¿no? Sí, entonces yo estaba estudiando el bachillerato, la verdad, seguía estudiando y desde que nací hasta los 18 años yo estuve en la costa. Ahí no, yo no recuerdo, pues, a ver, sí me ponía 2, 3 pedas, pero sí puedo identificar la primera vez que tuve contacto con el alcohol y el primer pedo. O sea, sí lo puedo identificar. Fueron varias borracheras, pero pues realmente no se tenía el problema. O sea, realmente lo puedes controlar. No recuerdo haber insultado a nadie, llegaba a dormir, muchas cosas, normal, ¿no? Entre comillas, normal. Entonces, eso fue como fue mi primer contacto con el alcohol.
la primera vez pues fue curiosidad, ¿no? Y como, y yo le llamo igualado, ¿no? Igualado, porque el querer parecerte a los demás, querer, no, copiar. Sí, claro. Y ahí es, yo sí le puedo asegurar, y hoy puedo corroborar, que yo estaba copiando personalidades porque no tenía una personalidad propia. Ahorita vamos a entrar al tema de qué opina la medicina del alcohólico, ¿no? Entonces... Vamos, dos cosas. Buscas felicidad, buscas identidad, ¿puedo decirlo? Buscas identificarte, ¿no? Un grupo con el cual hacer clic. Embonar con la sociedad. Claro, embonar, hacer clic. Embonar. Sí. Quisiera decir tantas cosas, pero ahorita lo vamos a decir vámonos. Porque este tema de la personalidad está fuertísimo. Sí, no, tenemos que hacer un podcast para eso nada Tal más. vez nos enfoquemos directamente a esa parte, ¿no? ¿Qué opina la medicina, la religión y un boom, ¿no? Sí. Entonces, sí, así fue como fue mi contacto, fue mi vida en el alcohol, en mi pueblo, porque yo viví dos facetas, ¿no? O sea, hasta los 18 en mi lindo pueblo, y de ahí pues ya fue que me dirijo, me hago mi cambio de domicilio en la ciudad para venir a hacer la carrera, porque yo quería ser doctor, o sea, yo a los 14 años yo quería ser médico, pero pues, y yo quería viajar a la Ciudad de México, pero pues no me alcanzaron los recursos, y pues para lo que me alcanzó es Oaxaca, que estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento. Entonces, pero sí quisiera comentarte algo también, doctor, de lo que me pasó. A mi padre lo asesinan cuando yo tenía 3 años. 3 años. 3 años. Lo asesinan por alcoholismo. En un pleito de cantina, agarra y se madrea con un vecino que está chupando ahí y se empiezan a agarrar. Y lo que sí te puedo contar es, o sea, las consecuencias del alcohol, ¿no? Claro. Eso me lo platicaron mis familiares, mi santa madre. Mi padre golpea y casi medio mata a este humano que lo quería asesinar con machete, pero pues se la gana, como decimos, ¿no? Se la gana. Entonces esta persona, una de las hermanas de este compa va y lleva el chisme a la familia, ¿no? Que habían matado a este cuate. Uh-huh. Y va la familia, viene todos preparados y ¡paz! Escopetazo de esos tiros amarillos, ¿no? Uno que introdujo en la boca y así fue la muerte de mi padre. Pleito de cantina, alcohol. Caray. 27 años tenía mi padre. Puta madre, dice. Chamaco. Imagínate. Entonces, digo, o sea, es muy larga mi historia, pero hago énfasis en esa parte porque mi padre murió de alcohol y por las, o sea, digo, una persona normal que está en su casa, pues difícilmente se va a pelear, pero este compa estaba en la cantina chupando. Sí. Dice, no me crea, doctor, todo porque desconectaron la bendita rocola, pues, ¿no? Sí. O sea, la gente se muere por estupideces, pues, como que estaba yo muriendo. Sí. No, y casos hay muchos. Hay un caso de un joven recién está estudiando ya su último semestre de arquitectura. Se sube a un autobús de esos que van a Cimatlán. Se sienta al lado de una persona que estaba ebria. Y tiene un problema porque el joven lo rozó, no sé qué le hizo, y esa persona ebria lo empuñala y mata al chavo. Una tontera, ¿no? Una tontera. Sí. Pero todo va por estar bajo los efectos del alcohol, ¿no? Así murió mi padre, doctor. Así murió mi padre. Entonces, pues, eso así como yo me vengo a la ciudad. Y bueno, voy a contarle algo y a usted ya me preguntará con qué pregunta nos vamos. Ok. Pasó algo bien chingón. Llego yo a la ciudad de Oaxaca,
esa anécdota, yo la primera vez que conozco a Oaxaca, vengo con el deseo de ver el tren. Okay. Así venía el niño, ¿no? Había tren. Ya ves del costeño, ¿no? Ahí viene, ¿no? Quiere ver el tren. Okay. Y llego y nada más las puras vías, esas vías que estaban desde la central y Chedraui, porque por ahí venía el familiar, y pues por lo menos vi las vías. Después ya ves que las quitaron. Sí, sí, sí. Pues ya no hay nada de eso. Bueno, pues llego aquí a la ciudad a velar la cruz de una tía. Fue la primera vez que llego a Oaxaca. Me enamoro de la universidad, porque mi primo, un primo cercano que tengo acá, me lleva a conocer la universidad y veo el gran edificio, ¿no? Y me enamoro. Y digo, yo de aquí soy, ¿no? Y voy a ser el mejor contador. Y le digo esto porque tiene fondo. Yo dije, no, yo quiero ser el mejor contador y de aquí soy. Hay buenos deseos, hay buenas visiones, pero el alcohol se encarga de arrancarte, ¿no? Hacer pedazos esos sueños, esas alegrías, esos deseos, ¿no? Que se tienen de corazón, ¿no? Y es así como llego. Yo llego casi cumpliendo 19 años y me llevo la carrera, pero así chingona, ¿no? De tajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la casa donde yo llego, pues eran muy exigentes conmigo, ¿no? O sea, no me dejaban salir, no había una Muchas reglas. Reglas, ¿no? A una hora de llegada, o sea, entonces yo no tuve ni la oportunidad de andar en la calle, pues así es que yo terminé la carrera de contaduría pública ganando un rally fiscal con billete, ¿no? Pues yo sé lo que es ganar un rally fiscal. Los contadores futuros saben de lo que está hablando. Sí, los contadores saben, por allá del 2002, la UAPJO FCA organizó un rally y pues lo ganamos, ¿no? En equipo con otros compañeros, no nada más yo. Entonces yo ya apuntalaba, ¿no? Para ser un gran contador, ¿no? Porque yo sí, la verdad, yo rápido me entré a mis prácticas profesionales y pues yo a los 22 años ya conocía yo bastante la carrera, ¿no? Y estaba yo ya listo para iniciar un proyecto ambicioso, ¿no? Pero pues no sabía yo los planes que tenía el alcohol para mí, ¿no, doctor? Y soy enfático, me gusta esta palabra, le digo esto porque yo sé que muchos jóvenes que me están escuchando es probable que se identifiquen porque el ser humano, o sea, por naturaleza es bueno, es inteligente, es capaz. Nada más que pues se enfrenta a ciertas vicisitudes. En este caso yo me topo con el alcohol y me hace pedazos, me hace trizas, pues, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, termino mi carrera, pues yo ya estaba en un despacho contable y me empiezo a familiarizar con la crema innata de Oaxaca, los mejores contadores, fiscalistas. Con los grandes. Y viene, ¿no? Y se viene algo, ¿no? Yo lo puedo identificar correctamente, ¿no? Empieza a hacer burbujas mi enfermedad. ¿Ha visto cómo cuando se cose un hot cake, ahorita que ando de cocinero? Que cuando ya empieza a sacar burbujitas es que ya está bueno meterle la cuchara para darle la vuelta porque se va a cocer, pues, ¿no? Eso. Así eso aprendí hace poco, ¿no? A los 22 años, a los 23 años, termino la carrera de contador público pasante y ahí viene la desgracia, doctor. Ahí, mi vida da un cambio total, ¿no? Híjole, si yo pudiera, ¿no? Regresar el tiempo y corregir esa parte, ya no se puede. Ya. Chinga mi madre. Ya no se puede hacer nada. Ya. Bueno, entonces, lo que le sigue fue dolor, ¿no? Fue dolor tras dolor, fracaso tras fracaso, ¿no? Porque 24 años, ya 24 años, yo, un hombre joven, fuerte, deportista, me gusta mucho el fútbol, y pues empiezan a salir las cosas bien y empieza a haber dinero, empieza a haber poder.
Entonces, hasta ahí le dejo. No sé si quiere usted preguntar algo o No, cómo sí. le seguimos, porque... Sí, un montón de cosas. Mire, por ejemplo, usted dice, ¿no? Me vine, comencé a estudiar, viene después el progreso, me empieza a ir bien, comienzo a relacionarme con las personas, pero previo a eso estaba la falta de papá, la falta de papá. Sí. ¿Qué tanto influyó eso? Digo, porque obviamente te enfrentas a procesos de la vida. Yo, por ejemplo, mi hijo está estudiando secundaria y yo me pongo a pensar que un día va a terminar la carrera y se va a enfrentar con eso, empezarse a relacionar con otras personas. Yo como papá quiero darle enseñanza, guianza, decirle, oye, mira, nosotros somos cristianos, la palabra de Dios dice esto, Dios dice esto. Hay algo que es interesante, mire, señor Ángel. Yo digo, muchas personas cuando piensan en Dios, ven a Dios como un Dios de muchas reglas. Hay mucha esa percepción, sobre todo los jóvenes que no quieren oír reglas. Dicen, no, es que Dios tiene muchas reglas a seguir. Muchas te limita en disfrutar tu vida, en que seas feliz, porque tienen ese concepto de felicidad, ¿no? El ser feliz es que yo pueda ir a hacer lo que yo quiera y hacer un despapalle. Ese concepto tienen de felicidad. Y muchas veces cuando oyen de Dios, dicen, no, bueno, es que Dios tiene muchas reglas. La Biblia está llena de reglas y lo que va a hacer la religión, si lo dicen Dios, va a ser limitar mi vida. Sin embargo, yo veo en Dios a alguien que te pone todas esas no reglas, sino esa manera de conducirte tu vida para que seas feliz, precisamente. Para que encuentres esa felicidad verdadera, ¿no? No esa felicidad que un día ves a dos personas ebrias, riéndose, pasándose bien y dices, ay, son felices y yo quiero ser feliz, como me decía usted ahorita, ¿no? Y Dios te dice, no, eso no es felicidad. Yo quiero que realmente tengas una felicidad más a fondo, más real. Y yo veo a Dios con todas esas instrucciones que Él da, precisamente para conducirte a esa verdadera felicidad. Pero mi pregunta es, señor Ángel, ¿qué tanto influyó la falta de un papá? No. Que te dijera, oye, hijo, la estás regando, así, con sus palabras, ¿sí? La estás regando, oye, estás tomando, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No te juntes con las personas por esto y esto, porque yo ya viví y pude ver esto. ¿Cómo lo ves, señor Ángel? ¿Qué tanto influyó eso? Sí, fíjese que esa parte es muy dura, muy dura, muy dura, más recordarla, ¿no? O sea, si algo tiene el alcohólico, más el que le está hablando, miedo a recordar, o sea, miedo a enfrentarse al presente, pues, a lo duro que es la vida sin cosas, pues, ¿no? En este caso, la ausencia de mi padre fue la verdad muy, muy dura, porque yo recuerdo en una ocasión que iniciaron las clases en la primaria, yo tendría por ahí 8 años. Okay. 8 años. 8 años, y recuerdo que mis útiles, las libretas, digo, así fue mi vida, las echamos en una bolsa y me puse un pantalón y una camisa, pero me fui a pata, a raja, así, a pie, pues, sin tenis, sin chanclas, nada, ¿no? Así me fui a la escuela, pues es en el pueblo, es cerca. Y yo recuerdo que aquí tengo esa imagen, ¿no? Y llegando a la escuela, y entro y veo a mis vecinos, porque pues, su jefa de ellos iba mucho a México. Entonces sus compas bien así, tenis, hasta brillaban, ¿no? Así chingones tenis. Aquí los tengo, ¿no? Entre blanco y naranja, creo, ¿no? Pero así de esos que de lejos se ven, pues, ¿no? Y usted a patín. Y yo a pata, hijo de la chingada. Esos momentos, cómo duelen, pues, ¿no? Porque dice... Causaron dolor. Es que es dolor, es un dolor y una impotencia, ¿no? Una impotencia de decir, ¡ta madre, cabrón! Si yo tuviera a mi papá, si no lo hubieran matado,
Y si no hubieran matado a mi papá, mi abuelo no hubiera vendido las vacas, los terrenos, no tuvimos que haber huido a otros pueblos, no tuvimos que haber, o sea, si mi papá no se hubiera muerto, nosotros no hubiésemos tenido la necesidad de vender y vivir en esta maldita pobreza, pues, y el niño se empieza a rebelar, pues, y que viene la frustración. Y ahorita entramos a ese tema fuerte, que es la frustración, ¿no? Es el no poder tener la capacidad de aceptar lo que estás viviendo, porque en ese momento que yo sentí todo eso, pues me tuve que meter a la escuela y estar bravo, ¿no? Porque después de eso uno se pone bravo y empiezas a odiar a los chamacos y no sabes por qué. Pues sí. Los odias porque, pues, de ahí, o sea, primero te conmiseras. Sí. Es otra palabra, ¿no? Y ahí vamos, conmiseración, frustración. Primero te conmiseras, pobre de mí, mira cómo vengo, ¿no? Y te metes al salón y viene la envidia, ¿no? O sea, ese pendejo, ¿no? O sea, empiezas a envidiar, ¿no? O inventar. No, de seguro su papá es robón, ¿no? Sí. O sea, viene la enfermedad, pues, ¿no? Viene la transformación del ser humano, pues, ¿no? Yo la verdad no soy psicólogo ni psiquiatra, pero a raíz de que nos hemos analizado puedo entender yo que la Biblia habla de pecados, ¿no? Sí. Nosotros los llamamos defectos. Ustedes los llaman pecados. Pecado. Aquí está la religión. Aquí hago un pequeño énfasis. Sobre todo de algo que dijo usted. Usted dijo, yo traía muy buenos deseos cuando llegó. Quería ser un buen contador. Quería romperla, pues. Y todo se perfilaba a que así fuera, ¿no? Que así fuera. Ya iba para allá. Si no fuera por el alcohol, que el parásito, ¿no? Que chupó todo eso. Y fíjese que ahora sí que dijera usted, vamos a hablar pelado, ¿no? Yo lo escucho con lo del AA y yo también expongo un poquito de lo que traigo, ¿no? Pero fíjese que en la Biblia encontramos a un Dios que describe a los pecados precisamente como eso, como los que te roban tu vida. Es correcto. Y tu vida, lo que Jesús llama vida. Una vez la vida física y otra es la vida real, lo que es vivir. Y una de las cosas que Dios marca en su palabra, en la Biblia, es que los pecados, y etcétera, todos los pecados que hay, todo lo que está en contra de Dios, precisamente roban eso, succionan tu vida, se llevan tus buenos deseos, lo que pudiste haber hecho bien, todo eso lo succionan precisamente el pecado. Y siempre hablamos de eso, siempre cuando nosotros tratamos en odontología, y con usted lo he manejado, este término decimos, cuando un diente está infectado, hay que tratar a los bichos. Hay que ir sobre la infección, porque si nada más tratas la fiebre, se le va, en el momento en que pase el medicamento, vuelve otra vez la fiebre. O si nada más tratas el dolor, en el momento en que el medicamento pase, el dolor vuelve otra vez. Entonces dices, no ataques los síntomas. Ataca al bicho, a la infección, porque si tú matas la infección, los síntomas desaparecen. ¿A qué le llama la Biblia la infección del ser humano? El pecado. Y es ahí donde Dios trata. El alcoholismo, la envidia, son síntomas del verdadero problema que es el pecado. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, dice, yo no quiero tratar tus síntomas, ¿eh? O sea, yo no quiero tratar que eres alcohólico, que eres drogadicto, que no, yo quiero ir más adentro, más al fondo. Porque si yo acabo con eso, todo lo demás es por consecuencia. Entonces, una de las cosas que Dios enfrenta primeramente, y así dice la Biblia, que Dios enfrenta al ser humano es su pecado. Y es duro porque fíjese que Dios es así, es pelado para hablar. Si tú ves la Biblia, Dios no te va a destrozar nada. O sea, yo te voy a hablar como amigo, o sea, con todas sus palabras. Y cuando lees la Biblia, ¿sabe qué encuentra, señor Rangel? Un Dios que te dice, eres un pecador. Y tú dices, caray.
O sea, Dios te dice, no, yo no te voy a disfrazar las cosas. Tú eres un pecador. Y a menos que lo reconozcas, vas a poder cambiar. Y ningún ser humano quiere reconocer su pecado. Ninguno. Solamente en el momento en el que reconocemos que somos pecadores, en ese momento somos un material dispuesto para que Dios haga en nosotros maravillas. Sí. Porque entonces llegas y le dices, Señor, yo pierdo. Sí, cierto. Soy un pecador. Y ¿sabes qué? Además, me humillo más, voy más allá. Necesito de tu ayuda. Y entonces una persona orgullosa dice, no, ¿cómo va a necesitar de Dios? Yo puedo, yo soy chingón y yo puedo hacer las cosas solo. Dios no, Dios te confronta y dice, eres pecador y no puedes solo. Además, esas palabras a nadie le gusta oírlas, de que te digan que eres pecador y que además no puedes, te dan en el ego, en el orgullo. Pero la Biblia también dice, pero si tú reconoces, hay algo muy bonito, si tú reconoces que eres un pecador y aparte de eso vas más allá y dices, necesito ayuda, Dios te dice, entonces yo puedo hacer contigo maravillas, porque entonces no vas a oponer resistencia a lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Échale, aquí estoy. Y entonces es cuando Dios dice, ok, ya eres una masita maleable, déjame empezar mi obra. Pero ¿qué es el primer paso que Dios hizo para poder empezar esa obra? Tratar precisamente con el pecado. Y la palabra dice que el precio del pecado es la muerte. Y el hombre no podía pagar por eso y envió a su Hijo Jesucristo. Y viene ahí otro punto, señor Rangel, perdón, pero viene este otro punto. ¿Qué le da identidad al cristiano? Obviamente, que hubo alguien que estuvo dispuesto a morir por él. Hubo alguien que me amó tanto que dio su vida por mí. Soy valiosísimo. Quizás para esos cabrones no, pero para Dios que dio a su Hijo por mí, o sea, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para pagar mi pecado, y eso nos da identidad. Porque la palabra en un versículo de la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, y dice, hijos de Dios. Si usted me preguntara, señor Rangel, ¿qué me da identidad a mí? El que soy hijo de Dios. ¿Qué más quiero? Soy hijo del creador del universo. Si esa persona, esa otra, dice que para él no soy nada, para él sí, al grado de dar a su Hijo por mí. Y digo todo eso porque vamos cayendo, ahora sí que vamos cayendo. Pero vamos cayendo un poquito a esta cuestión y vamos a hablarlo porque le dije, es una plática abierta, usted habla, y yo también, y eso es lo interesante de estos podcasts, y creo que eso es lo que lo hace sabroso. Sí, porque no, si empiezas a cerrarte, a que claro, no. Claro, no. Fíjese que usted me hizo una pregunta fuerte y voy a concluirla de la ausencia de mi padre. O sea, ese ejemplo que yo le acabo de poner, o sea, hubo muchos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando había firma de boletas en la primaria, no? Había que firmar la mamá o el papá boletas. Nadie se aparecía. Y empezar, ¿no? La verdad, yo te soy honesto, yo nunca odié a Dios. O sea, yo no traigo broncas con el jefe, pues, ¿no? Fueron otras. Porque hay gente que sí viene resentida con Dios y lo odia, ¿no? No. O sea, sí, la neta, pues, ¿no? Sí, ahí en el grupo hay de todo, ¿no? Entonces, empezar a analizar mi pasado y decir, híjole, ¿no? Pues, empezar a ponerte triste, ¿no? Porque somos emociones, somos seres emocionales, y ponerte triste, ¿no? Porque no está papá, ¿no? Dale madre, cabrón. ¿Por qué se tuvo que morir, no? O sea, pero nunca culpé a Dios, o sea, realmente yo culpaba a esos güeyes, ¿no? Que lo mataron, pues, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera entonces empieza a crecer, ¿no?
Y obviamente, o sea, el de la voz, el que te habla, creció así, ¿no? Porque nada más tenía el apoyo de la jefa, ¿no? De la madre. Pero sí, la parte de papá fuerte, ¿no? Por eso es que cuando yo tuve cierta edad para hacerle frente a la vida, no pude. Porque no traía esa fortaleza, ¿no? Ese amor, ese cariño de padre que te dice, a ver, hijo, no, usted, échale ganas, ¿no? El abrazo, ¿no? El todos los días decirte, hijo, tú vales mucho, ¿no? Ese amor, pues, no, Sí, digo, claro. yo no puedo explicártelo porque no lo sentí, pero tú tal vez sí, ¿no? O alguien No, que... sí. Porque yo no podría explicarte qué se siente que te abrace tu papá, no sé, realmente no sé. Entonces yo crecí así, por eso cuando le quise hacer frente a la vida, pues no pude, porque no tenía yo esa fortaleza, ¿no? Esas herramientas. Nosotros, los niños somos como una mochila, ¿no? Lo dice por ahí un influencer, ¿no? Somos como una mochila. Desde chiquito te van echando herramientas. Y cuando ya tienes cierta edad, pues las sacas y las usas, ¿no? Primer bronca que tuve, y es la parte donde hizo falta papá. Cuando me dijeron, tú no puedes, ¿cómo vas a poder hacer esto? Estás bien pendejo, tú no puedes. ¿Y sabes qué? Le creí. Ahí fue donde no. Digo, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Claro. La medicina en general, pues podrá decir otra cosa. Bueno, yo cómo lo entiendo, ¿no? Sí. Entonces, y eso ha sido muy relevante en mi vida, ¿no? Cuando es triste decirte esto, doctor, pero al joven se le quedan las cosas que le dicen las personas. Claro. Yo en una ocasión, que trabajé con un tío, no si lo comento es para la plática, pero en ningún momento quiero exhibir a nadie, pero fuimos a pescar y yo, mi primo hermano me da el motor, o sea, ya en el pueblo, en las lagunas, en los esteros, pues es la panga y es el motor. Entonces pues yo iba de vacaciones a pescar y mi primo se le ocurre darme el motor. Entonces yo, inexperto, pues intento meterlo en espacios ahí a orilla de la laguna, los varaderos que le decimos, y no le calculo y lo meto para la manglera, pues, y con casi le saco, no, pues pude haberle sacado los ojos, no tanta rama, ¿no? Y eso vio mi tío. Y esto es vital, o sea, porque esto le pasa a mucho niño, ¿no? Entonces, joven, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba el tío allá y le dice a su hijo, ¿no? En su vida le vuelvas a dar el motor a ese pendejo. Ese güey vive con viejas. ¿Cómo le vas a dar el motor a ese güey? Güey, no sirve para nada. Puta madre, cabrón. Eso me llegó a lo hondo, pues, Lo ¿no? marcó. Y me marcó que yo no servía para nada, cabrón. Por eso cuando yo termino la carrera y me enfrento a la vida, no manches, yo no puedo, me daba miedo. Me daba miedo. Entonces entra el alcohol. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando yo, digo, y lo voy a decir una vez, ¿qué pasaba cuando yo tomaba? Yo me sentía seguro. Y me quedo con esa, ¿eh? Sí. O sea, ya vamos entrando de lleno. O sea, ¿qué pasaba cuando yo tomaba alcohol? Yo me sentía seguro. Es más, hasta el léxico, yo sentía cómo me desarrollaba, ¿no? Y sin miedo. La otra parte que yo me sentía seguro y yo no tenía miedo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y de una vez lo platico, digo, eso es, a mí el alcohol me daba seguridad. Cosa que yo no traía. Digo, regresando al niño, el niño trae seguridad, no necesita alcohol, solo un vaso de agua. Tiene sed, hace calor, tiene sed, toma agua, refresco. No, yo alcohol. Y de una vez lo comento, porque si no se me va la idea. Sí. Entonces, papá hizo mucha falta. Muchísimo. Mamá también, porque ¿qué pasa con mamá? O sea, con el lado de mamá, ¿por qué no iba a firmar boletas mamá? Pues se tenía que ir a trabajar. Alguien tenía que llevar la papa. Sí. Entonces, humano que les habla, pues crece a los 24 años, no tiene herramientas.
Sí tiene el deseo, tiene la inteligencia, pero no tengo las herramientas. La personalidad. Sí. Dice algo bastante interesante, muy bueno. Fuerte. Fuerte, sí. Y una de las cosas que dice. ¿Quién se quiere ver pendejo, doctor? Sí, no. ¿Quién se quiere ver pendejo? Lo Sí. acaba de decir usted hace rato. Yo soy como... ¿Y cómo voy a decir esto? Sí. ¿Qué van a decir de mí? Sí. Todo mundo sabe. Mire, algo que me di cuenta y ya viejo. Todo mundo sabía quién era yo. No es el único pendejo que no sabía era yo. Porque yo no sabía vivir. Vamos, a los 24 años yo no sabía vivir. Entonces, vaya, no. Bueno. Y dice algo tremendo, y esto lo quiero decir porque hay muchos jóvenes que ahorita nos están escuchando y se van a sentir identificados con su vida, con todo lo que usted está diciendo, a falta de un papá, esa falta de seguridad, todo eso. Llega un punto en la vida donde usted bien lo dice, llega el alcohol, ¿no? A ese punto llega el alcohol. Y yo creo que en la vida de un joven hay una parte definitiva que impacta, como se dice. Uno, y yo pienso así, o llega el alcohol, o un vicio, etcétera, o llega a Dios. O llega a Dios. Para el joven que nos está escuchando, yo quiero decirle eso. A tu vida o puede llegar el alcohol a buscar, entre comillas, tratar con todas esas cosas que traes y según esto dotarte de esas cosas como seguridad y todo eso. O puede llegar Dios. Mire, señor Rangel, yo quiero compartirle algo. Porque quiero hablar también pelado. En la Biblia encontramos a un Dios amoroso. Fíjese. Usted dice seguridad, ¿no? Seguridad. La Biblia dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Puta, cuando Dios mismo a mí me dice que va a caminar conmigo, señor Ángel, eso a mí me da seguridad. Seguridad. Cuando Dios llega, porque la Biblia describe a Dios como un padre, como eso, un padre, y como un padre amoroso. Porque hay un versículo también de la Biblia que dice así, mire, fíjese lo que dice. Si ustedes que son malos y pecadores saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que está en el cielo, le sabe dar cosas buenas a sus hijos? Entonces, yo veo algo, señor Ángel. En la vida de un joven, y que viene con todas estas carencias de seguridad, de todo esto, ahora sí que no le llenaron la mochilita, digámoslo así, puede encontrar en Dios a esa persona que le llene la mochilita y lo ayude a enfrentar la vida. Lo único que Dios le pide es: reconoce que sin mí no puedes. Y pídeme que vaya contigo y voy a ir. Y ese es el duro paso, señor Ángel. Ese es el duro paso. Ahí está el trueno en la vida de un joven. Yo quiero decir esto porque estos podcasts, señor Ángel, tienen la intención de cambiar vidas. En serio. Un joven que ahorita nos estoy viendo y que diga, no, yo también traigo esas inseguridades, yo también traigo todos esos problemas. Y ya vi el alcohol ahí enfrente de mí que me está diciendo, ven, yo te la voy a dar. Y ya tiene a las drogas enfrente de él que le dicen, ven, yo te las doy. O sea, ¿quieres sentirte seguro? Mira, échale una fumadita de marihuana y no digo si no te sientes... ¿Estás triste? Puta, échame, hazle así nomás y te voy a poner pero bien feliz, ¿no? Así, eso trae la droga. Pero también hay otra opción. Esa es una opción. Pero hay otra. ¿Cuál es esa otra opción? Dios. Dios que también dice, mira, traes broncas, estás triste, estás dolido, ven a mí. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Hay un versículo de la Biblia que dice, vengan a mí todos los que estén agobiados y pongámonos a cuentas. Y yo voy a transformar sus vidas. Entonces, este joven tiene
dos cosas, señor Rangel. Uno, al mundo con las drogas, con el alcoholismo y todo esto, pero este joven también debe conocer que hay una opción B, hay otra opción, y esa opción es Dios. Y este joven va a decidir tomar una decisión, porque al final de cuentas va a tomar a una. O toma al alcohol, las drogas, con todo eso que mienten diciendo que te van a dar seguridad, o toma a Dios. O toma a Dios. ¿Y cuál es el único paso para tomar a Dios? Reconocer que no puedes y pedirle su ayuda. Reconocer que no puedes y pedirle su ayuda. Es todo. Dios ni siquiera te dice, bueno, pórtate bien, haz las cosas bien, y después de 3 años que hayas hecho las cosas bien, entonces sí, te ayudo. No, no. Dios dice, a ver, yo no te estoy pidiendo nada, no te digo, porque ni puedes además. Así me dice, ni te pido que hagas las cosas bien porque ni puedes. Lo único que te pido es que reconozcas que no puedes y que me pidas ayuda. Punto. Punto. Y el joven va a decidir, o toma la fuerza o toma a Dios. O toma a Dios. Y vamos a hablar por ahí, señor Ángel, porque yo sé, porque también estuve preparando esto. Pero Dios quiere tratar la infección, el problema de fondo. Hay que pedirle ayuda. Hay que reconocer que no podemos y pedirle ayuda a Él. Y digo, para ir terminando, y porque estuve checando por ahí, es uno de los principios también de AA, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es correcto. Es uno de los principios de AA y es bíblico. Viene claro, de la Biblia. Claro. Es palabra de Dios. Y es efectivo. Y con eso tomamos en cuenta algo. La palabra de Dios es real. Es verdad. ¿Y quién da testimonio de eso? Las vidas que han sido transformadas. Las vidas que son transformadas día a día por la palabra de Dios. Entonces, yo sé, porque lo sé, que uno de los principios de AA es precisamente eso. Tienes que reconocer. Primero tienes que reconocer que eres un alcohólico. Sí. Y 2, tienes que pedir ayuda. Cuéntenos un poquito de eso, señor Regel. Sí, claro. Para ir terminándolo y darle el espacio para que usted también cuente del grupo. Yo tengo que ser honesto. Los que ya vamos adelante un poquito en la comunidad, sabemos que nuestra literatura, o sea, nosotros tenemos literaturas. Voy a hablar de uno que es el libro de Alcohólicos Anónimos, así se llama, así está. En más de 180 países, en más de 180 países circula este libro en diferentes idiomas, ¿no? Mandarín, alemán, ¿no? En todos los idiomas. Entonces, y ese libro fue elaborado por el cofundador, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos, Bill W. Él fue el que lo escribió. Pero también escribió los 12 pasos. Nosotros tenemos 36 principios. Usted va a ver en todos nuestros grupos 36 principios. 12 pasos para la recuperación, 12 tradiciones. Los 12 pasos son para la recuperación mía. Y las 12 tradiciones son para la convivencia entre los compañeros. Y los 12 conceptos para pasar el mensaje, que es lo que estamos haciendo, con ciertos cuidados. Bueno, lo que usted acaba de decir, exactamente, primero hay que dar el primer paso. Nosotros tenemos un primer paso que dice, soy impotente ante el alcohol. Me declaro impotente ante el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable, dice. O sea, ¿quién quiere aceptar esta dura realidad? Dice el primer paso. Nadie. A menos, dice, que quiera salvar tu vida. O sea, el texto de Alcohólicos Anónimos es muy seco. O sea, no, porque si al alcohólico le hablas de religión, no, se va. Sí. No. Entonces, lo que usted acaba de decir está en el primer paso. Y la búsqueda de Dios está en el tercer paso.
pongo mi voluntad y mi vida en manos de Dios, que Él decida por mí. Entonces, para eso hay que hincarse y hacer oración. Claro. ¿Cierto? Tenemos un paso 11, el paso 11 que habla de la oración y la meditación. Ahí está la oración de San Francisco. Dura, ¿no? Que le pega al alcohólico en el mero ego, de lo que usted hablaba. Entonces, esos 12 pasos son extraídos de la Biblia. Sí. No, digo, Sí. no, nuestra comunidad no es religiosa, es 100% espiritual, pero de algún lugar tuvo que emanar esto, ¿no? Y lo comento porque, pues, hay que también ser honestos, ¿no? O sea, al final, los 12 pasos te van llevando, pues, al encuentro. Nosotros, el primer paso habla de un poder superior, no habla de Dios como tal. Sí. Dice, busca un poder superior que pueda ayudarte, ¿no? O sea, prácticamente arrancan al alcohólico de su ser humano, dice, y lo invitan a que haga de su poder superior al grupo, a nosotros. O sea, si ellos pudieron dejar de beber, bueno, ¿por qué no lo sigues, no? Y ya en el tercer paso ya dicen, no, pues, busca a Dios, porque así lo dice, ahí está la palabrita, pues, ¿no? Entonces, y con D mayúscula, Dios, ¿no? con D mayúscula, Dios. Entonces, sí, es un programa, esos 12 pasos van directamente a pinchar el ego del alcohólico, el que te está hablando, ¿no? Porque enfermó. Digo, lo poquito, la experiencia que platiqué yo de mi niñez, es un ejemplo de tantos, ¿no? De muchas cosas que me sucedieron, que de alguna manera me llevaron a perder identidad y a enfermarme y a llenarme de virus, lo que usted hablaba. Entonces, y quiero aprovechar para comentar eso que usted dice, y nuestros principios lo dicen, el alcoholismo es un síntoma de problemas más profundos. Al final, el alcohol era un síntoma, o sea, hay un fondo. Claro. ¿No? Sí. Que son nosotros le llamamos los defectos de carácter, ¿no? La lujuria, ese efecto descoyuntado del sexo, la envidia, la avaricia, ¿no? Y lo que la Biblia llama la ira, la gula, ¿no? La flojera, ¿no? Que le llamamos la pereza. La pereza. O sea, son defectos que se descoyuntaron. O sea, esos son instintos naturales que nos regala Dios, la naturaleza, pero que nosotros abusamos. Sí, pues, no, pues digo, Dios nos regaló el instinto sexual, ¿no? Pero en mi caso personal fue descoyuntado, pues, ¿no? Yo traigo gravísimos problemas serios de sexualidad, ¿no? Entonces, y lo comento, pues, porque si no, no tendría chiste la plática, ¿no? Mi problema fuerte es el sexual y el ser envidioso y el querer acumular dinero, ¿no? O sea, hago cosas porque necesito dinero y porque de esa manera voy a ser aceptado. Vaya tontería esa, ¿no? Entonces, son broncas, ¿no? Que ahorita yo, pues, yo llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y, pues, me tengo que empapar de todos esos principios que me arropen, pues, para tener un proceso de recuperación, ¿no? Sí. Primero tuve que aceptar que era alcohólico y aparte de eso, pues, consumí cocaína, imagínese. Entonces, digo, sé que el tiempo es corto, doctor, usted me va indicando, sí. No sé cuánto nos falte. Ya nos faltan minutitos. Bueno. Pero vamos a cerrarlo con eso, señor Regel, y quisiera terminarlo así. Dijo muchísimas cosas, y ya vimos de Alcohólicos Anónimos y todo esto, ¿no? Y yo en parte quisiera cerrarlo de esta manera. Y quiero que lo escuchen los jóvenes, porque que esto es lo bonito de este podcast, que los jóvenes puedan escuchar su vida, sus experiencias y todo esto. Que en Dios podemos encontrar esa persona que te equipa de todo lo que... Fíjate, porque yo estaba checando un poquito de los principios de Alcohólicos Anónimos y decía, como usted bien lo dice, vienen de la Biblia. Uno, por ejemplo, que dice, reconoce, y la Biblia lo dice, arrepiéntete. Así lo dice la Biblia, arrepiéntete. Y pide ayuda, pide la ayuda a Dios y Él te va a ayudar. 2, Dios te dice, necesitas una familia. Y Dios nos la proporciona. Yo tengo, entonces, chicos que saludamos ahorita, son mis hermanos, así le decimos, nos decimos hermanos, porque nos une Cristo. Cristo nos une y son mi familia.
Y ellos me desafían día a día a ser mejor, a cambiar, a, a seguir adelante. Entonces, Dios te dice, necesitas una familia y además yo te la voy a dar, yo te la proporciono. Y Dios te dice, necesitas necesitas formar tu carácter. Dios le llama los frutos del Espíritu, así le llama a Dios. Necesitas que en ti se formen los frutos del Espíritu, que son paciencia, paz, benignidad y un montón de cosas. Y Dios te dice, día a día yo lo voy a ir formando en ti. Y en Dios encuentras todo eso. Y yo quiero que escuche cada joven, porque cada joven tiene esa oportunidad. La oportunidad de poder decirle sí a Dios. Poder decirle sí a Dios. Y poder transformar su vida por medio de Dios. Y digo, hay muchas formas en las que este podcast ojalá pueda ser una de esas vías. Y gracias, señor Ángel, por hablarnos de AA, de todo lo que hay ahí. Y yo quiero agradecerles el que se haya abierto a hablar de este tema, que sin duda alguna fue una parte importante de su vida, y que estoy seguro que su vida, señor Ángel, va a ser escuchada por varios jóvenes, se van a identificar y van a poder ver que hay otra forma de vivir la vida. Entonces, yo lo termino con eso, señor Ángel. No sé con qué quiera terminar usted. Sí, mire, yo quiero cerrar con un folleto. Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos un folleto que se llama 3 charlas a sociedades médicas, donde viene la opinión de la medicina y de la religión, porque nuestro programa está hecho de lo mejor de la medicina y de la religión. Lo puede encontrar en nuestro libro azul. Al final viene la opinión del médico, la opinión del religioso. Bueno, en estas 3 charlas que tiene las sociedades médicas, y eso quiero hacer ese comentario, ¿no? ¿Qué dice la medicina de nosotros? Que no tenemos personalidad, que si queremos tener un cambio, que si queremos dejar de beber y de drogarnos, necesitamos cambiar nuestra personalidad. Así lo dice la medicina. ¿Qué dice la religión? El alcohólico necesita un despertar espiritual. Necesita a Dios. Así. Ya, ¿para qué lo disfrazamos? Así dice. ¿Para qué lo disfrazamos? Así no, así llegamos dice. a la conclusión de que el hombre necesita a Dios. Dios, definitivo. Se acabó. O sea, yo cierro con esto, ¿no? Cierro con esto. Sí. O sea, Alcohólicos Anónimos está hecho de lo mejor de la medicina y de la religión. Necesitamos un cambio de personalidad, de acuerdo. Necesito un despertar espiritual, de acuerdo. Necesito a Dios, punto. Se acabó. Hay un versículo de la Biblia que resume todo esto. ¿Sabe qué dice, señor Ángel? Dice, he descubierto, lo escribió un hombre muy sabio que se dio a la tarea de ver la vida, cómo era, y al final de su libro escribe eso, Eclesiastés, en la parte final dice, he visto todo y al final he descubierto esto, que el todo del hombre es conocer a Dios y obedecerlo. Eso es el todo. Es todo. Y le digo esto porque, ¿por qué habla de Dios hasta casi al final? Porque si tú empiezas a evangelizar al alcohólico, al drogadito, que me pasó a mí, no, en una ocasión un compañero estaba hablando de la Biblia y yo lo odié, pues, ¿no? Estaba yo recién llegado en el grupo, pues, pero digo, al que va llegando no le hables de eso, ¿no? Pero con el tiempo entiendes que necesitas a Dios. Punto. Caes en esa conclusión. Yo caí en esa conclusión, por eso hoy yo coincido con ustedes, ¿no? Y también quiero ser que nosotros trabajamos en equipo con la religión, con la medicina, trabajamos en equipo, ¿no? Y trabajamos juntos en pasar el mensaje, ¿no? Y yo, pues, ojalá este video sirva para poder ayudar a muchos jóvenes, ¿no? Sí. Incluso no tan jóvenes, adultos, que tengan problemas con su manera de beber, ¿no? Sí. ¿No? Claro. Porque realmente su origen del programa fue alcohólicos puros, ¿no? Con el tiempo se empezaron a integrar drogadictos, ¿no? Y otras corrientes, ¿no? Pero yo en lo personal, yo formo parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Somos un grupo de 1 hora y media
solo 90 minutos y solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, entonces ojalá esto sea de utilidad. Es aquí donde vale la pena unir a la religión y a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Son cosas que se cuecen aparte, pero que tienen mucho que ver, mucho que ver, ¿no? Terminan ahí. Sí, Dios, ¿no? Entonces, pues, no, ojalá, ¿no? Sí. Yo, pues, doctor. ¿Y sabes cuál es otra misión que nos dio Dios precisamente? Y creo que también va por ahí, también siendo los superiores, llevar este mensaje a todos. Así es. Llevar este mensaje a todos. Y esa es nuestra misión. Sí, porque... Llevar el mensaje. Yo digo esto, un joven que puede ser muy neta, decirle, sí es cierto, tienes el alcohol como opción, pero yo te presento una más grande, Dios. Imagínese que yo me quede con el mensaje. Sí, ¿no? Me va a hacer daño, no, yo tengo que regalarlo. O sea, ¿sabes qué, compañeros? Pues yo dejé de beber en Alcohólicos Anónimos. Una cosa que nos dicen a nosotros, pero ¿por qué siempre quieres hablar de Dios? ¿Por qué siempre nos traes a Dios al tema? ¿Por qué? Y como usted dice, yo quiero decir a todos ustedes que dicen eso, porque yo conocí una vida con Dios y es un platillo. Y no quiero ser envidioso de disfrutarlo yo solito. Quiero que tú también lo disfrutes. Por eso te hablo de Dios. Por eso soy tan insistente. Por eso te digo cada rato que Dios. Porque necesito llevarte este mensaje. Lo necesito. Entonces, muchas gracias, señor Rangel. Pues el gusto es mío, doctor. El gusto es mío. Ojalá si podamos hacer un podcast después con algún otro tema. Varios ya vi que podemos tocar. Identidad, ese es uno. Sí. En la mochila vacía podría ser otro. Vacía, entonces, pues ojalá y usted esté abierto y podamos desarrollar más. Sí, principalmente tocar mucho el tema de la personalidad, ¿no? Hay un artículo, ¿no? Donde un médico nos define, y así se llama, la personalidad del alcohólico. Okay. ¿No? Dice, ama a su madre, dice, pero a la vez la odia, pues, ¿no? O sea, el alcohólico ama a esa persona, pero también la odia. O sea, es terrible, ¿no? Yo lo viví en carne propia, Sí. ¿no? Entonces... Es un mundo. No, el tema de la personalidad lo toca el tema de la medicina, un médico por ahí, y que está muy bueno, ¿no? Ojalá, ese sí está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Pues muchas gracias, señor Rangel. El gusto es mío, doctor. Invitando a todos los oyentes que no se pierdan todos los podcasts que vamos a ir armando y que formen parte de ellos, ¿no? Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Adiós.